Lo adelantaba Andrea en el bloque anterior, tiene que ver con este estudio realizado y que fue publicado en la República Argentina y publicado por la revista The Lancet con respecto a qué pasa con el cansancio, el agotamiento grave de los médicos que están en terapia intensiva. Andrea. Un estudio hecho en la primera ola, Claudio, entre marzo y octubre determinó que el 57% de los pacientes graves con coronavirus en terapia intensiva, aquellos graves, nos referimos a los que están con respirador, Sí. no salieron con vida, murieron. El tema es qué encontraron en este estudio como 3 factores determinantes para esa alta tasa de mortalidad. El primero, bueno, claro, la edad de los pacientes. Se sabe que cuanto más grandes, mayor chance de morir por COVID. El segundo factor, las comorbilidades, las enfermedades de base. Y el tercero, y aquí nos detenemos, el agotamiento de los médicos. A mayor estrés, a mayor tensión, a mayor sobrecarga de tareas en un intensivista, mayor posibilidad de cometer errores. Impactante la definición de la doctora Elisa Estensoro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que llevó adelante este estudio que, como vos decías, ya tiene repercusión internacional. Presten atención a la comparación impactante que hace. Esto está estudiado en las profesiones de alto riesgo, ¿no? Como los aviadores, ¿no? ¿Por qué los aviadores tienen tantos descansos, no? Justamente porque la posibilidad de errores cuando hay agotamiento es elevada. Y esto está estudiado en toda la medicina, en toda la medicina. El hecho de la falta de descanso propende a cometer errores, es lógico. Entonces, si una persona recibe 4 enfermos COVID, ¿no? Como ocurría a veces, en pocos minutos, ¿no? Gravísimos, y tiene que hacer un montón de prácticas y además pensar lo que va a hacer en poco tiempo. Lógico, las chances de falla son siempre mayores. No solo agotamiento primario, sino que también una cuestión. Ustedes piensen que el año pasado, que no había vacuna, el personal de salud se enfermaba, fallecía, pero además muchos otros eran contactos y tenían que estar aislados 14 días, o sea que también eso disminuía el número de trabajadores de la salud disponible, ¿no? Y estoy hablando de médicos, enfermeras, todo esto sobrecargaba a los que quedaban. Y lógicamente había cuestiones que no podían cumplirse. Por ejemplo, un estándar básico en terapia intensiva es que una enfermera tiene que atender a 2 pacientes. Imagínense si disminuye el número de enfermeros y enfermeras por estas cuestiones, la atención se resiente. Bien, y también daba otro dato la doctora en el sentido diciendo cuánto personal médico se necesita en terapia intensiva para dar vuelta a un paciente, ponerlo boca abajo, que era una práctica que se hacía para aquellas personas que tenían dificultades para respirar. ¿Y qué pasaba? Para dar vuelta a un paciente de peso normal entre 4 y 5 personas, Claudio. ¿En qué momento del año pasado, cuando teníamos médicos contagiados, médicos aislados, médicos que fallecían y algunos incluso que decidían cambiar de especialidad por este agotamiento, cuando llegamos a tener 5 personas en cada sala de terapia intensiva para cada paciente? Nunca se llegó, al contrario. Lo mismo lo decía la doctora recién, una enfermera tenía que atender 2, 3, 4 pacientes al mismo tiempo. Bueno, esto también se resintió y esto también se hizo notar en esa alta tasa de mortalidad de pacientes graves en la terapia. Esperemos que para esta segunda ola, claro, todos hemos aprendido más, todos tenemos vacunas ahora, pero hay mucho todavía que aprender en el sentido de lo que dicen los médicos. Bajando la circulación es la única forma.